Buenas, ¿cómo están? Bien, recién comenzamos a grabar. Previamente estábamos charlando un poco sobre el examen que vamos a estar llevando a cabo la semana que viene. Lo primero que definimos fue en conjunto el horario de inicio, ¿sí? Que en general primero no estaba previsto, no estaba definido todavía. Lo más lógico era que sea en el horario en que tuvimos todas las reuniones de Laboratorio 3 que fueron a las 18, pero como tiene la particularidad de que en el examen sí tienen que ser puntuales, ¿bien? Y que es más que probable que haya gente que llega del trabajo medio justo, o incluso si trabajan home y terminan cerca de las 18, no les queda tiempo como para cortar de una cosa y empezar con otra cosa estresante. Entonces, recién hicimos una votación en donde podían elegir dos horarios, uno era a las 18 y el otro a las 18:30, y la mayoría era lo que íbamos a terminar eligiendo, y bueno, quedó 18:30 el, el comienzo del examen, ¿sí? Así que la semana que viene el examen va a empezar 18:30. Esa es la cita, ese es el horario de inicio. Ustedes tienen que conectarse un rato antes. Yo les diría que se conecten 18:20, ¿bien? Como para organizar, si tienen alguna pregunta, obviamente ahí la pueden realizar, ¿sí? Pero también es como una buena idea, en general, si por ejemplo tienen que hacer alguna entrevista de trabajo, ya sea por Zoom o presencial. Mm, Nunca está de más, de hecho, me parece bastante razonable que estén en el lugar donde van a hacer la reunión antes siempre, ¿sí? Estar puntual, puntual en algunas veces es ser impuntual, ¿sí? Entonces, si los citamos 18:30 para el examen, a esa hora ya tienen que estar, pero preparados para rendir el examen. Pero sentados enfrente de la computadora, iniciando el Zoom, logueándose, y eso tiene que ser eh, para mí mínimo 10 minutos antes, ¿sí? Porque puede pasar un montón de cosas en el medio, entonces tienen el tiempo como para solucionarlo. Qué sé yo, no sé, se me ocurre ahora una. Imagínense que tengan un set de mouse y teclado inalámbrico, ¿no? A pilas. Y justo el día del examen agota la pila. Entonces tienen que estar buscando en su casa, o peor, ir a un kiosco buscando pilas para el teclado y el mouse. Entonces, si se conectan justo a último momento, es tiempo que van perdiendo, ¿no? En cambio, si lo hacen con tiempo, es una situación que tienen como salvarla. Y usted dice, qué exagerado, pasan, esas cosas pasan y pasan cuanto más crítica es la situación. O sea, cuanto más cosas tienen para perder, más se alinea todo como para que les deje andar el mouse, no sé, no probaron el micrófono y no se escucha, un montón de cosas que pueden llegar a pasar, ¿sí? Así que bueno, me parece una habilidad blanda muy más que buscada por empresas y demás, por reclutadores, la puntualidad, ¿sí? Poder estar un poquito antes de la cita del horario pactado, ¿sí? Se te empieza a actualizar Zoom cuando lo abrís, eso es totalmente, pasa bastante seguido. Zoom, o a veces el sistema operativo empieza a molestar con cosas, y mejor hacerlo con tiempo, así uno lo hace más tranquilo y demás. Y ni hablar en otros aspectos, ¿no? Y como menciona Gonzalo, si uno tiene que ir a un aeropuerto, no va a llegar al horario en el que es el vuelo, porque nada, lo va a ver al avión despegar, ¿sí? O mismo en la vida cotidiana, de hecho lo hacen. Si alguien juega al fútbol o hace algún deporte acá, no necesariamente fútbol, pero si se hace algún deporte y lo citan para jugar a la pelota, no sé, a las 10 de la noche, a las 10 de la noche no pueden estar llegando en ojotas para cambiarse. A las 10 de la noche probablemente ya estén empezando a jugar, entonces siempre llegan un poquito antes. Bueno, acá es lo mismo. Bien. Con respecto entonces a la puntualidad, eso es importante. Traten de estar con tiempo antes. Y después, bueno, lo que van a necesitar es lo que vinieron utilizando para la materia en la cursada.
Y, no, y simplemente en lo que es la realización del examen, eso, poder estar conectados al Zoom y tener el ambiente de desarrollo en la computadora instalado, ¿no? En el caso de la defensa, que es la siguiente semana, en aviso nosotros vamos a estar publicando, bueno, el horario y quienes defienden, sepan que defienden personas que hayan aprobado, ¿no?, la entrega del examen. Y bueno, ahí ustedes van a ver si están si tienen que hacer la defensa. Y ahí sí lo que se va a requerir es que tengan la posibilidad de conectarse al Zoom a través de un dispositivo donde podamos, como mínimo, escucharlos, ¿sí? Idealmente necesitaríamos verlos y escucharlos, pero sin micrófono la defensa es casi imposible de realizar, ¿sí? No hace falta que compren ningún artefacto, ningún dispositivo para eso, o sea, una webcam o demás. Pueden hacerlo a través del celular. Existen, en el caso, por ejemplo, de Android, estoy seguro, un software que pueden utilizar el celular como webcam, ¿sí? Se conecta a través del USB o a través de la red, ¿sí?, de la red Wi-Fi, y emula una webcam con el celular. Entonces, también, eso es algo que lo van a tener que hacer con tiempo para probar que les funciona, si no tienen una webcam ya disponible. Y para el día de la defensa sí es necesario que tengan eso funcionando, ¿bien? ¿Alguna duda entonces con eso? Creo que saben, ¿no?, que se divide. ¿Cómo se llama el software? Droidcam me parece que se llama. Y creo que hay otro que es algo de IP Cam o algo así, pero Droidcam seguro eh, tiene una versión de pago y una versión gratuita. La versión gratuita por ahí le pone una marca de agua o no les habilita una resolución Full HD o 4K en la cámara, pero no importa. No necesitamos tampoco que sea una película de Hollywood, ¿sí? Con que los podamos ver y escuchar es suficiente. Sí, Pedro, es lo que venía diciendo. Necesitamos poder escucharlos y verlos en la defensa, ¿sí? El lunes que viene no hace falta, pero en la defensa sí, necesitamos estar enfrente de una persona y que esa persona sea visible, ¿sí? El orden de la defensa lo dan ustedes. Sí, podríamos citarlos si son en mucha gente, podríamos hacer dos turnos, quizás, como para que no tengan que, si les toca últimos, por ahí clavarse hasta el final de todo. Entonces podría ser un horario de 18 a 20, por ejemplo, el otro horario de 20 a 22, en el caso de que sea mucha gente. Eh, Porque, bueno, hay que ver uno por uno y somos dos para ver a todos los estudiantes que hagan la defensa, ¿sí? Así que eso es una buena idea. Todo eso pueden verlo ustedes en el foro de avisos, llegado el momento, para saberlo. Y bueno, igual eh, sepan que una defensa puede demorarse un poco más y eso puede hacer que se demore un poco más todo el tema de. No es algo preciso como, no sé, en un consultorio médico que, no sé, cada consulta lleva 15 minutos o 20 minutos y más o menos se pueden mantener los horarios de los turnos. Nosotros podemos aproximar, pero después se puede demorar un poco, así que paciencia, ¿sí? Sí, van a tener que también poder compartir la pantalla, ¿sí? Entonces, tienen que estar enfrente de una compu que les permita compartir la pantalla. Otra opción es directamente también instalarse la aplicación de Zoom en el celular, ¿sí? Bueno, una tablet. Entonces, con ese dispositivo los vemos y los escuchamos, y con la computadora nos comparten la pantalla. Esa es otra opción bastante simple, que no requiere ni bajar ningún software ni nada, salvo el de Zoom. Bien. Diferentes alternativas para algo que lo pueden organizar con tiempo, sí. Igual, tampoco
nunca hicieron, están en el tercer cuatrimestre, nunca hicieron una defensa donde tengan que hablar con micrófono o con la cámara. Sí, bueno, no creo que sea algo que la primera vez que se le está pidiendo en la facultad. Claro, en la misma materia nuestra también, sí. Así que me parece que no es algo que no se pueda organizar con tiempo. Sí, por eso lo estoy diciendo, lo estamos diciendo ahora. Sí lo tienen eh, ya previsto con tiempo. Bueno, estamos por ahí con eso. Eh, Les quería mostrar, bueno, dónde encuentran el modelo de examen y dónde van a encontrar los próximos modelos de examen. Y el lunes que viene también el examen. Igual el lunes que viene van a estar con nosotros en el Zoom, así que cualquier dificultad la podemos responder en el momento. Bien. Pero bueno, comienzo a compartirles la pantalla. Pueden preguntar en el chat si tienen alguna duda. Me avisan si no si no lo veo. Y también pueden preguntar con el micrófono. Traten de no pisar mucho si estoy justo mencionando algo, pero para eso está también la opción del micrófono, ¿sí? Guadalupe pregunta, ¿el desarrollo del examen va a tener un formato en particular? Eh, ¿A qué te referís, Guadalupe, con un desarrollo? Pero un formato. Eh, no, es un archivo de texto, un archivo .sql. Eh, bueno, ustedes acá, bueno, están viendo lo que sería el campus virtual de Laboratorio 3. Se habilitó, lo habilité recién, esta parte de examen integrador, y acá ustedes solamente ven la parte de modelos examen integrador, ¿sí? Y posteriormente van a ver el que dice examen integrador con el enunciado y demás. En la parte de modelo, bueno, el link lo lleva al modelo que estuvieron realizando, y lo que se habilitó es este otro link donde ustedes pueden realizar la entrega solo para practicar, ¿sí? Yo creo que lo tienen visto, este módulo de Moodle para poder entregar un archivo o subir un archivo. Así que yo creo que en la mayoría de los casos no es nada novedoso, pero si no lo hicieron nunca, está la opción de que lo practiquen antes de que sea el examen propiamente dicho, ¿no? Acá pueden subir un archivo SQL, que es lo que le vamos a estar pidiendo la semana que viene. Un archivo SQL, que es un archivo de texto, bien. Arrastran y sueltan ese archivo con la solución del examen, ¿no? En ese archivo SQL van a tener prolijamente uno abajo del otro y comentado, me imagino, con un guión punto uno, guión punto dos, para que sea fácil de corregir, eh, el código de que resuelve el examen. Hoy, por ejemplo, les voy a mostrar cómo nos gustaría a nosotros que acomoden el código en ese archivo SQL para que después la corrección sea algo prolijo. ¿Bien? Y sí, perfecto. Sí, sí, ahora lo voy a mostrar. Y después, bueno, acá lo suben, lo entregan, ¿sí? La única diferencia tal vez que encuentren, que eso obviamente la semana que viene no va a ocurrir, como esto por ahí alguien lo empieza a hacer esta semana, yo les dejé la fecha de entrega de esto, ¿sí? Que es opcional incluso porque es un modelo, hasta el domingo a la noche, ¿sí? Hasta el domingo a las 20. Eh, lo cual el día del examen no va a ser así. El día del examen, la fecha de entrega va a ser ese mismo día, 2 horas y media después, o 2 horas después, dependiendo del examen. Así que no esperen que el examen tenga toda una semana para entregarlo, ¿sí? Eso lo aclaro por las dudas, pero creo que es bastante lógico. Bien. Acá, en donde dice modelos de examen, vamos a subir otro enunciado más, ¿sí? Así que ustedes la entrega pueden practicarla o con este enunciado o con el otro, da igual, es simplemente para practicar la entrega, si es que quieren practicar la entrega. Y el día del examen, si esto se oculta, y va a quedar solamente la parte de examen, ¿sí? Puede ser que sea un enunciado, un archivo SQL para que se descarguen y la entrega, ¿sí? Lo más seguro es que sea así. O quizás en el enunciado haya un link
a la base de datos con, con los datos o con la base para que no pierdan tiempo en eso, ¿sí? Bueno, después, otro lugar donde lo podían encontrar al modelo de examen es en el de actividades. No va a ser así con el examen, pero con el modelo sí. Acá lo podían descargar, ¿sí? Ya a partir de la semana pasada se podía. Enunciado y archivo, ¿sí? Yo ya lo tengo descargado, así que no lo voy a descargar, pero si ustedes es la primera vez que van a hacer el modelo, por ejemplo, en la semana, o si están viendo la grabación y no lo hicieron aún, por ahí pueden pausar, si es la grabación, tratar de hacer esto, enunciado acá tienen, y los archivos de base, si hacen clic acá, los lleva al repositorio donde tienen la base y los datos, lo hacen y después lo comparan o se fijan con la grabación, con la resolución que vamos a hacer ahora. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Ok, por ahí están diciendo que están pensando demasiado ceremonioso para un modelo de examen y sí, pero bueno, por las dudas, para que no queden cosas liberadas al azar la semana que viene, ¿sí? Bueno, voy a abrir el Azure. Seguro que no lo tengo al modelo. A ver, déjame ver. No, no lo tengo. Y bueno, lo que voy a hacer es ir acá a la clase 13, ¿no? Que es donde se subió los archivos SQL y los voy a abrir con el Azure. Entonces, necesitamos la base de datos y los datos. Los datos en realidad solamente si quieren comprobar, si se quieren fijar alguna cosa, pero en realidad con la base de datos quizás sería suficiente. Y también podrías llegar a tener, no en el examen, sí, pero sí en la defensa, que escribir algún código, ¿bien? Sobre una base en la cual solamente tienen un enunciado o un DER, una imagen. Así que tienen que poder escribir algo sobre un editor de texto sin tener la base propiamente dicha, ¿sí? No el lunes que viene, pero sí en una defensa, ¿ven? Así que les comento con tiempo por las dudas. Yo les podría mostrar el DER de esto, que creo que en el enunciado incluso está. Vamos al enunciado, que lo tengo bajado en PDF. Si yo les muestro este DDR de acá, ¿no? Y, eh, y les pido una query o un trigger o algo, y lo único que tienen de referencia es una gráfica como este DER, tendrían que poder hacerlo igual. Tendrían que estar en condiciones de poder hacer una query, escribiendo la query a partir de un DER, ¿sí? En lo que es la defensa. Bien, a eso me refería con una imagen. Bueno, volvamos de vuelta al Azure y vamos a conectarnos y crear esta base modelo examen. Creo que ahí se ejecutó. Esto lo cierro, no necesitamos más. Y esto tiene el use, sí. Y correr esto para los datos. Esto tarda un poquito más porque son muchos datos. Sigue ejecutando todavía, ahí pueden ver. Ahí terminó. Bueno, listo. Entonces, ahora sí pueden hacer una nueva query en modelo examen. Y acá resuelven el examen, ¿no? Entonces, ¿qué pondría? ¿Qué haría yo para, si estuviese resolviendo el examen? Bueno, primero leerlo, ¿no? Yo ya lo leí, así que después lo voy a leer junto con ustedes, pero yo ya lo tengo leído. Una vez que abrimos un archivo de texto para empezar a trabajar, comienzo intentando guardarlo. Entonces,
yo lo voy a guardar en la clase 14, ¿sí? Y particularmente, les voy a poner esto a propósito acá, le voy a poner, o sea, ¿cómo le pondrían a un examen de laboratorio 3 que van a entregar después ustedes para que nosotros lo corrijamos? ¿Qué les parece? Es un examen de laboratorio 3. Bueno, sí, exactamente, lo que vemos en el chat, pero muchas veces, la gran mayoría, bueno, ni hablar cuando se llama SQL query-1.sql y nada más, ¿sí? O a veces le ponen examen.sql y a veces están generosos y le ponen examen lab 3, que es algo que ya sabemos que es el examen de lab 3 nosotros. Lo que sí nos gustaría ver es, por ejemplo, una cosa así, y lo voy a poner así a propósito. Apellido y nombre, es muchísimo eh, más fácil para nosotros si el SQL ya tiene el archivo y el nombre. Igual del campus virtual lo podemos, podemos saber quién es, pero no está de más, ¿sí? O acá mismo poner legajo, ¿no? Eh, y apellido y nombre. Entonces, qué sé yo, me parece mucho más prolijo que esté así, ¿bien? Eh, y es bastante lógico también lo que estoy pidiendo. Entonces traten de respetar esto, ¿sí? No lo va a exigir el enunciado, porque si lo pongo como una exigencia que baja puntos, voy a estar bajando puntos por algo. Quizás lo debería hacer, ¿no? Como para porque a veces cuando empieza a bajar puntos la cosa, como que se lo toman más en serio. Entonces, si se baja un puntito por no tener el apellido y el nombre, el examen, me imagino que esa parte no se la van a saltear. Bien, y después, bueno, le ponen punto A o punto 1, dependiendo de cómo esté en el enunciado, y abajo la resolución, que es algo que había preguntado Guadalupe. Entonces, si hacen esto así, y ya tienen la estructura de comentarios para el examen. Ya con esto ya nos hacen enormemente felices, ¿sí? Y ahí adentro, bueno, nos terminan de hacer felices y resuelven por sus propios medios el examen bien, ¿sí? Entonces, leemos el enunciado, bien, lo tienen a un costado acá. Este particularmente tenía una duración de 2 horas, pero si de vuelta, si el examen es un poco más complejo o más largo, podrían ser 2 horas y media, ¿bien? Bueno, menciona acá brevemente eh, lo del Notion y demás, porque era donde estaba el modelo de examen. Y tenemos un diagrama de entidad-relación, donde tenemos vehículos y choferes, tenemos viajes que pueden hacer esos choferes, como pueden ver acá. También tenemos clientes en nuestro sistema que también pueden hacer viajes. Hay una tabla de puntos que la tienen, que está relacionada con clientes y con viajes. Hay que ver después si se usa o no, pero está esa tabla. Y los viajes tienen una forma de pago, ¿sí? Entonces, sin tener por ahí mucho conocimiento sobre las reglas de negocio de esto, porque no lo menciona, ¿bien? Podemos notar que es un sistema que va a registrar los viajes de personas. Esas personas tienen el rol de clientes o el rol de choferes, ¿no? Entonces un viaje está compuesto por un chofer y un cliente, una forma de pago, y después tiene, bueno, un inicio y un fin de daytime, ¿bien? Una cantidad de kilómetros que recorrió el viaje, el importe del viaje y si fue pagado o no, ¿bien? Eventualmente, con estos datos se podrían llegar a otorgar puntos, por como se puede ver acá, y bueno, el viaje a través de un chofer tiene un vehículo. ¿Bien? Eso es lo que podemos ver hasta el momento, ¿sí? Bueno, y después hay algunas aclaraciones acá. El ID cliente en viajes acepta valores nulos, como podemos ver acá. El cliente acepta valores nulos. Un viaje se encuentra pagado si pagado es 1.
si no, no está pagado. Bueno, eso es bastante obvio porque es bit, pero por las dudas. Un viaje se encuentra realizado si la fecha de inicio del mismo no es null. Bien, entonces, si la fecha de inicio no es null, el viaje se realizó. Si la fecha de inicio es null, el viaje no se realizó. Bien. Bueno, entonces da la pauta de que si puede registrar viajes, pero los viajes no iniciarse, bien, esto tiene pinta de ser como un sistema como los sistemas de Uber o de Didi, en el cual uno puede pedir un viaje, el viaje puede o no realizarse, eh, puede tener el cliente o no, y bueno, tiene informaciones de importe y si fue pagado o no, ¿bien? Entonces, esto es lo que representan estas 6 tablas, eh, la base de datos. Después nos piden resolver una serie de puntos, son 5. El primero indica que se pide agregar una modificación a la base de datos, quiere decir que hay que hacer un cambio a la estructura de la base y permitir registrar en la calificación que el cliente le otorga al chofer en un viaje y que tenga una observación opcional. Y lo mismo tiene que poder hacerse en el caso inverso, del chofer hacia el cliente, ¿no? Y cosas importantes que se tiene que tener en cuenta acá, no se puede modificar la estructura de la tabla viajes, es decir, para agregar eso no tengo que hacer ningún cambio acá en viajes, ¿sí? Eh, Solo se puede realizar una calificación por viaje del cliente al chofer y solo una del chofer al cliente. Eh, y puede haber viajes que no registren calificación por parte del chofer o del cliente. Es decir, puede estar esto, pero puede que no esté también, ¿sí? Puede pasar que el chofer no califica al cliente, que el cliente no califica al chofer, puede pasar que ninguno se califica entre sí y el viaje no tiene ningún tipo de calificación. Y la otra opción es que se califiquen ambos. ¿Bien? Bueno, esto es el primer, ¿sí? No hace falta que se resuelva como en orden, así que este lo podríamos pasar. Si ustedes están, por ejemplo, resolviendo esto y quieren ir a la parte más de código SQL, todo es con código SQL, ¿no? Pero me refiero a código SQL de selección o de algún trigger o lo demás. Seguimos leyendo, bien. Y en general conviene seguir leyendo todo y después ponerse a hacer, ¿sí? Así que el segundo punto nos pide una vista de clientes deudores y que nos permita ver apellidos, nombres, información de contacto, y acá aclara a qué se refiere con eso, cuántos viajes hizo en total, eh, cuántos viajes no abonó y cuánto adeuda, ¿sí? Eh, y solo listar aquellos clientes cuya cantidad de viajes no abonados sea superior a la mitad de viajes totales realizados. ¿Bien? O sea que es un listado en una vista con cierta restricción. ¿Bien? Entonces esto sería, eh, esta sería la segunda, eh, el segundo punto a resolver. ¿Sí? Eh, el tercero nos pide hacer un procedimiento almacenado que se llame choferes efectivo, que reciba un año como parámetro y permita listar apellidos y nombres de los choferes que en ese año únicamente, pues vamos a quedarnos con esa palabra, realizaron viajes que fueron abonados con la forma de pago efectivo. ¿Sí? Una aclaración, es indistinto si el viaje fue pagado o no, y para saber el año, ¿no? Porque esto tiene un año como parámetro, así que no nos tenemos que olvidar de esto, es importante. El año lo vamos a obtener de la fecha de inicio del viaje. ¿Sí? Bueno. El cuarto punto dice que hay que hacer un trigger, que cuando se borre un cliente, primero le quite todos los puntos, ¿sí? De forma física. Bien. No hace falta, creo, a esta altura aclarar que es baja física, pero bueno, como vamos a estar en un Zoom, si alguien pregunta qué es baja física, bueno, les diremos que es que se borren permanentemente de la base de datos, ¿no?
y que establezca el dato null a todos los viajes de ese cliente. ¿Bien? Recuerden que los clientes aceptaban el valor de null. Entonces, si yo borro un cliente, lo que va a hacer primero este trigger es quitarle todos los puntos que tenga ese cliente de forma física, de baja física, y nulearle, si me permiten ese término, todos los viajes al cliente. Y después sí eliminar físicamente, o sea, de vuelta a baja física, al cliente de la base de datos. ¿Bien? Y el quinto nos pide un trigger que garantice que el cliente solo pueda calificar al chofer si el viaje en cuestión, que los asocia, se encuentre pagado. Si no, que muestre un mensajito que diga, no lo puedes calificar porque no pagaste. ¿Sí? Bueno, eso es todo el examen. ¿Bien? Entonces sí, como pueden ver, tiene que ver con un sistema eh, tipo Uber, ¿sí? Obviamente totalmente acotado y simplificado. Eh, y bueno, acá empiezan resolviendo por la parte que más les parezca, ¿sí? Puede ser por la parte uno, por la 2, la 3, la 4 o la 5. La única que creo que tiene una relación de secuencia es la última, porque para hacer este lo que necesitan es eh, tener este hecho, ¿no? Porque habla de calificar y acá hay que desarrollar eso que permitan las calificaciones, entonces es el único paso que se tiene que hacer primero el punto 1 si quieren testear el punto 5, ¿no? Bueno, ¿dudas acá con respecto a qué habría que hacer o demás? Si no, arrancamos resolviéndolo. Vamos a empezar por el problema 2, después el 3, el 4, después el 1 y después el 5. Como para que vean que se pueden hacer en cualquier orden. ¿Sí? Entonces, vamos con el problema 2. Hay que hacer una vista que permita listar apellidos, nombres, contacto de los clientes y después, para determinar que son deudores, hay como una regla acá que se le agregamos. Pero en principio, resolvamos esta primera parte. ¿Bien? Entonces, la vista se tiene que llamar así. Entonces, BW clientes deudores, hay que respetar esto, no le pueden poner cualquier nombre. Entonces venimos por acá y para el punto 2 vamos haciendo esa vista, ¿sí? Vamos a hacer la vista, create view, BW clientes deudores. Y acá hacemos el resto que nos pide apellidos, nombres y una columna que se llame contacto, donde va a ir el email si no tiene el teléfono y si no, sin datos de contacto. Esto es algo que ya hemos visto. Eh, Vamos a traer de clientes el apellido. Vamos a ponerle primero from clientes, así nos sugiere el código. Apellidos, apellido, nos pide nombre y esa de contacto, ¿no? Esa columna de contacto. Acá, bien, ahí Gonzalo dice que usó la función calls, que me parece que es la más apropiada para esto. Entonces, calls, y nos pide como primer medida el mail, si no el teléfono, y si no, sin datos de contacto. Y esto como columna que se llame contacto. ¿Bien? Ya podemos ejecutar esto parcialmente y ver si va tomando forma. No estoy conectado, por eso también no me estaba sugiriendo código. Algo raro hay acá. Vamos a conectarnos. Vamos a ir a modelo examen. Y bueno, ahora están protestando todos los nombres que no coinciden. Apellidos, nombres. Este tal vez se llame email. Y el otro tal vez se llame teléfono. Bien, ahí estamos. En la mayoría de los casos el contacto lo completó con el email.
Y me parece que en todos lo completo con el email, porque quizás todos tenían un mail. No, algunos no. ¿Ven? Acá hay uno, por lo menos uno con teléfono y no sé si hay algunos sin datos de contacto, pero es indistinto, ¿no? Los datos que están son de, como para que tengan algo de referencia, ¿sí? No necesariamente tiene que tener todas las situaciones contempladas, ¿bien? Y ahora veamos qué más nos piden. Nos piden la cantidad de viajes totales, la cantidad de viajes no abonados y el total adeudado. ¿Bien? Entonces, cantidad de viajes totales. La cantidad de viajes totales es la cantidad de veces, si nos fijamos en el DER, la cantidad de veces que el cliente aparece en la tabla de viajes. ¿Bien? Porque cada vez que haya un registro de viajes con el ID cliente, es porque ese cliente viajó, ¿sí? Entonces, vamos a poner un count, primero un join, no, primero un count, asterisco, as cantidad de viajes totales, ¿bien? Después nos pide la cantidad de viajes eh, no abonados, ¿sí? Ahí veo una pregunta. Claro, María José, lo de sin datos de contacto está en la misma función calls. Esto es, si no tiene esto, que es el mail, y no tiene teléfono, ¿sí? Que no tenga es que tenga el valor null, ya lo habíamos visto. Como caso, como por default, por así decirlo, sería sin datos de contacto. Bueno, lo otro que pedía es la cantidad de viajes no abonados, que es un count, pero con una condición, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a resolver acá con una subconsulta. A esto lo vamos a llamar cantidad de viajes no abonados. Y claro, que pagado no esté en uno. Y el total adeudado. Entonces, el total adeudado es la suma de los importes no pagados. Así que esto también vamos a hacer una subconsulta. Total adeudado. Bien. A esto le vamos a hacer un join a viajes. Y vamos a exigir que el ID del cliente coincida en ID en viajes, perdón, el ID cliente de viajes. Y lo que necesitamos ahora es hacer un group by y vamos a necesitar agrupar por apellidos, nombres y el coles. Bueno, por ahora nada más, después vamos a ver si requiere algo más. Acá necesitamos saber cuántos viajes no abonados tuvo ese cliente. Entonces, lo que vamos a hacer es un select count asterisco from viajes, ¿bien? Where, y acá lo que vamos a pedir es que el ID de cliente, esto es, les diría lo primero que se tienen que poner en el where para no olvidarse, el ID de cliente de esta subconsulta coincida con el ID de cliente de la consulta principal, porque si no me va a estar calculando sobre el total de la tabla, es decir, sobre todos los clientes, sin discriminar por cliente. Y después necesitamos también consultarnos, como habían dicho por ahí, que pagado sea igual a cero, en este caso. Bien, esto sería un viaje no abonado. Y para el de acá, lo que vamos a hacer es un select sum from viajes también. Acá vamos a sumar el importe de viajes, where ID cliente coincida con el cliente y de vuelta que no esté pagado. Bien, entonces tenemos los viajes que sí realizó en total, ¿sí? Sean pagados o no.
Esto lo va a contar de la consulta, se cuenta en la consulta principal. Y en las dos subconsultas que hicimos, lo que hicimos fue una estadística con una característica más, que el campo pagado de viaje sea 0, ¿no? Entonces eso lo resolvemos en dos subconsultas. Y por ahora esto nos tendría que dar, no ejecuto el Credit View todavía porque eh, no hace falta. Esto nos tendría que dar, si no está mal, sí está mal. Clientes ID me falta. Clientes ID. Bueno, vamos a agregarle c.id. Ahí está. Me va dando la información de apellido, nombres, contacto, cuántos viajes tuvo en total, cuántos viajes no abonó y el total adeudado. Eventualmente acá, si queremos decir que el total adeudado es 0 pesos, en vez de null, eso es bastante fácil de resolver. ¿Qué hacemos para transformar esto de null a 0? ¿Sí? Fíjense que con el count no pasa, pero con el sum sí. Entonces, algo que ya hemos hablado que ocurre. Y lo que tendríamos que hacer es transformar esto, que puede llegar a ser nulo, en 0. ¿Bien? Podemos usar coles de vuelta, o podemos usar if, is null. Is null. ¿Sí? Bueno, le agregamos eso ahí y ahí está ahora con 0. Y nos pedía una cuestión más. Nos pedía que solo listara aquellos clientes cuya cantidad de viajes no abonados sea superior a la mitad de viajes totales realizados. O sea, los viajes no abonados tienen que ser superior a la mitad de los viajes totales. Bueno, entonces, lo que hacemos es cantidad de viajes no abonados, por ejemplo acá, tiene que ser mayor a la mitad de esto. En este caso, 1 es mayor a 0,5. En este caso sí se mostraría. Pero puede haber algún caso en el que no, ¿sí? Que la mitad de uno de los viajes totales no supere, eh, perdón, al revés, que la cantidad de viajes no abonados no supere la mitad de los viajes totales. Entonces, eso lo podemos resolver con otra subconsulta, me parece la forma más, quizás más fácil. En realidad no, hay alternativas para eso, porque yo puedo hacer que esto, que es la cantidad de viajes no abonados, ¿no? Acá en el where, acá, en el where, esto que es la cantidad de viajes no abonados, sea mayor a... no puedo porque la cantidad de viajes totales no lo estoy obteniendo a partir de una subconsulta. Lo podría hacer con Having o lo podría simplemente hacer así, select asterisco from, y encierro la query principal, ¿sí? Lo que era antes la query principal, que me generaba esto, en otra subconsulta en el from de otra selección. Acá le voy a poner, por ejemplo, un alias, vamos a ponerle .2, podría ser, y entonces .2 punto apellidos, .2 punto nombres y .2 punto punto 2 punto asterisco. Lo estoy poniendo todos, pero no tiene sentido ahí. Y ahora sí, voy a poner un where acá y pedir que la cantidad de viajes no abonado sea mayor a la mitad de viajes totales. Ahí.
Y con eso estaría. Bien. Bueno, lo probamos. Antes nos daban 862 filas. Es probable que nos dé menos, dependiendo de los datos. Muchísimos menos, 147. Y bueno, seguramente en todos estos casos pasa que esto es mayor a la mitad que esto. ¿Bien? Bueno, ahí tendríamos el primero de los puntos, de los que había para resolver. ¿Sí? Hay otras maneras de resolverse, probablemente lo hayan resuelto de otras. Me parece que esta es o al menos esta es la forma, esto es muy subjetivo, ¿eh? Pero esta es la forma más legible para mí, porque lo que hacemos es resolver primero la parte que nos da el set de datos que necesitamos sin el filtro final que nos piden, y luego ese filtro final lo hacemos metiendo lo que habíamos escrito originalmente dentro de una subquery en el front de otra query y lo filtramos ya con un where. Muchísimo más fácil que tratar de resolver todo en una sola consulta, ¿sí? Lo que sí tiene que terminar siendo es que yo, lo que ejecute, en este caso yo para probar esto, si quisiera probarlo, haría un select de esto, ¿sí? Obviamente tiene que estar el código, pero yo después terminaría ejecutando esto de acá. Entonces, esto lo tengo que resolver, por más de que tenga muchas subconsultas, en una sola o en varias con un union eventualmente, pero no puedo decir, bueno, ejecuta primero esto y después ejecuta esta otra consulta y que lo tengo en varios selects aislados, ¿sí? Tiene que poder ser todo en una misma consulta de selección. Ahora, las consultas que quieren poner para resolver eso es lo que a ustedes les parezca, siempre y cuando lo resuelva bien, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Hay alguna cosa? Dante pregunta, ¿no podremos guardar cantidad de viajes totales y cantidad de viajes no abonados en variables y evaluarlo en base a esas? Em, en variables. Pasa que una variable te va a permitir tener datos generales. Eh, no lo visualizo con variables, al menos no de una forma sencilla. ¿Lo tenés resuelto con variables, Dante? Ah, en tu cabeza sí. Eh, Quizás sí con algún cursor o algo similar, en donde por cada fila de clientes puedas guardar en una variable esa información que mencionabas, así después poder filtrarlo, pero no sé si va a quedar una query más simple que esto, ¿sí? Sí, pero no va a Eh, ser dinámica, me parece. O sea, para que sea dinámica tendría que haber una repetición. sí, sí, tiene que estar adentro de una especie de repetición o una variable que con MySQL sí lo he hecho, pero es bastante más complejo porque la variable va asignando por cada fila, pero después de que termina cada fila vuelve bueno, en este caso no acumula, pero vuelve a cero. eh, y hay algunas cosas que sí acumula sobre el total de otra tabla. No sé si Dante con una variable, con variable sería mucho más fácil. Eh, Te diría que habría que pensarlo, pero no me parece que sea más simple que acá, como lo resolvimos en este caso. Pero está bien que aporte, está bien. Eh, Bien, ¿alguna otra cosa? Bueno, después esto no hace falta ejecutarlo porque sabemos que va a andar, el create view acá no tiene ninguna cuestión rara. Eh, y bueno, ahí estaría resuelto lo que es el punto 2. Bueno, seguimos con el punto 3.
el punto 3. Dice, realizar un procedimiento almacenado y tiene un nombre específico que hay que respetar, que reciba un año como parámetro. ¿Sí? Un año lo recibimos. ¿En qué tipo de datos reciben un año? A ver. Datetime, dijeron por ahí. Date. Yo usé Smile, pero bueno, Como Rovielis, ¿no? sí. Que yo usé Small Int, pero bueno, Perfecto. Piensen que un año dentro de una fecha es un número entero. No me pide una fecha, me pide solo el año. Entonces, cualquiera de los enteros es válido. Small int me parece, o int, los más adecuados. Eh, entonces, o small int o int. Tiny int, no recuerdo el rango ahora. Si lo googlean y me dicen, Creo que si es el de tiny 0 a 255. de 0 a Ya te, 255, ya ¿no? te Sí, tiny, confirmo. ya me parecía que tiny int no iba. Ojo con eso, porque si ponen tiny int, eh, Sí, les resta es un puntos. O byte. sea, funciona para ningún caso. Funciona para. No creo que haya choferes que es antes de la Edad Media, entre el 0 y el 255. No creo que haya Ubers. Entonces no se puede probar, ¿sí? Eh, Tiene que ser de small int para arriba y bueno, después big int ya es una bestialidad. Entonces, small int me parece que va. Small int creo que llega hasta más del 32.000, puede ser. Eh, yo esas cosas siempre las googleo, no me las memorizo, pero no esperamos que ustedes se lo sepan de memoria, pero que sí tengan eso de frenar un poco, decir, che, ¿me alcanzan el rango que acepta, el dominio que acepta los valores, este tipo de dato que voy a usar? Entonces, eh, no se olviden de ese tipo de cosas, ¿sí? De los tipos de datos que usan. Entonces, recibe un año y lista apellidos y nombres de los choferes, solamente apellidos y nombres, que en ese año únicamente realizaron viajes que se abonaron con efectivo. Bueno, y acá dice que es indistinto si el viaje fue pagado o no, o sea, es como que la persona que solicitó el viaje marcó que iba a pagar en efectivo, después si lo pagó o no es otro problema, ¿sí? Simplemente que se haya registrado como efectivo el viaje, ¿sí? Y para la fecha del viaje vamos a utilizar, para el año, perdón, vamos a utilizar la fecha de inicio del viaje. Bueno, entonces, este lo pudieron resolver, costó, ¿qué, qué cuentan? Este les pareció el más complicado, dice Gonzalo. Eh, bueno, más que los triggers, por ejemplo, que son más operativos, más de seguir pasos y demás. La parte del únicamente, ¿no? Bueno. em, Veamos en qué cambia que sea esto que dice únicamente, ¿sí? Y es que yo tengo que poder saber de cada chofer en el año en particular que le pase como un parámetro, que haya hecho viajes y que, em, perdón, que haya hecho viajes que se pagaron en efectivo, eso tiene que cumplirse, y también que ningún otro medio de pago se haya utilizado que no sea efectivo. Es decir, todos los viajes que hizo tienen que haber sido en efectivo. A eso se refiere con únicamente, ¿no? Con la palabra únicamente. Entonces, si un chofer hizo 10 viajes en el año que le pasemos, todos esos viajes tienen que haber sido en efectivo. Bien, con que haya uno solo de otro medio de pago, ya no sería contemplado. Bien.
Y expresarlo así, en palabras, así en castellano, ya nos da un poco una idea de cómo podemos eh, obrar para resolverlo, ¿no? Porque si nosotros podemos saber eh, cuántos viajes hizo un chofer, por ejemplo, como en el ejemplo recién, un chofer en el 2023, por ejemplo, imagínense que hizo 200 viajes, ¿bien? ¿Cuántos viajes tienen que tener registrados en efectivo ese chofer en el mismo año para que cumpla esta condición? Lo repito por las dudas. Si yo tengo un chofer, ¿no?, que hizo 200 viajes este año, ¿cuántos viajes en efectivo tiene que tener el chofer para que cumpla esta condición de únicamente? Lo siento. 200. La misma cantidad exacta, ni uno más ni uno menos, ¿sí? Entonces, cuantitativamente lo podemos resolver. Lo único que necesitamos saber es para cada uno esos dos valores. ¿Cuántos hizo en total? ¿Cuántos hizo en efectivo? ¿Bien? Entonces, lo que tendríamos que hacer es, primero, armarnos como hicimos arriba, un set de datos para, poder visualizarlo, ¿sí? Teniendo la posibilidad de tener los datos acá, está bueno poder hacer ese trabajo. Si no tuviésemos eso, tendríamos que confiar más en lo que, en la lógica, ¿sí? Pero no lo podremos probar. Entonces, primero vamos a declarar una variable que sea año como small int y vamos a ponerle 2022, por ejemplo. Acá vamos a poner un go. Declaro esa variable, después va a ser un parámetro, ¿bien? Pero por ahora vamos a declarar esa variable. Y está bueno esto porque si no tendríamos que hardcodear el 2022 para probar y nos puede llegar a pasar de que nos olvidemos este valor hardcodeado en la query y terminamos arruinando todo. Entonces, ya declarar una variable antes y referenciarnos a esa variable siempre. Después, si a la variable la quitamos y al parámetro le ponemos el mismo nombre, va a andar, ¿sí? Bueno, todavía no creo el procedimiento almacenado porque voy a resolver la parte de la selección. Entonces, vamos a traer datos de choferes. Entonces, vamos a traer el ID, el apellido, nombres. Bueno, y yo quisiera poder saber cuántos viajes hizo en el año y cuántos viajes en efectivo hizo en el año. Bien, entonces, para saber cuántos viajes hizo ese chofer en ese año, falta una coma, es relativamente sencillo, es contar de la tabla de viajes, bien, y en el where fijarnos que el ID de chofer coincida con el ID de chofer de la query principal, ¿sí? Algo parecido como hicimos arriba con los clientes. Y otra cosa que no nos tenemos que olvidar es que el año del viaje, y nos pedía que usemos el inicio del viaje como valor para tomar el año, que esto sea igual a lo que tenemos en la variable. No pide que sea pagado, así que con eso estaría. Bien, con esto tendríamos cuántos viajes hizo cada chofer en ese año. Y esto mismo acá, pero con la comprobación de la forma de pago, nos daría si fue en efectivo o no. Así que acá lo que hacemos es contar de viajes, acá nos faltaría un join a formas de pago, ¿bien? Y el ID de la forma de pago tiene que coincidir con el ID con la forma de pago del viaje. Y ahora, en las condiciones que exigimos va a ser que la mismo que antes, que el chofer sea el de la query principal, que el año sea el del parámetro y que la forma de pago, el nombre, sea efectivo. Bien, entonces, con esto ya tenemos cuántos
viajes hizo un chofer en el año, no me olvido el año, ahí está, y cuántos viajes en efectivo hizo el chofer, ¿sí? Entonces, en el 2022, acá tenemos, y después, bueno, puede pasar, que andar fijándose, de que ocurra, de que haya algún chofer con la misma cantidad, ¿no? Con el empate este que estamos buscando. Acá hay algunos que empatan, pero empatan en cero, y nos pide ¿qué nos pide la consulta? Que en ese año únicamente realizaron viajes que fueron abonados con la forma de pago efectivo. Entonces, todos estos que hay empate no podrían ser contemplados porque en realidad no tuvieron viajes en efectivo, ¿sí? Pero este sí. Este tiene un viaje en total y fue abonado o fue marcado con efectivo, ¿sí? Entonces, este como mínimo tiene que aparecer. Bueno, lo que hacemos ahora es filtrar eso. Y acá podemos hacer la misma estrategia de antes, que era poner una query, una subconsulta que englobe todo, o en este caso podríamos poner un where acá. Acá sí es sencillo, puedo poner un where, sencillo hasta cierto punto, porque es un where que va a tener esto, tiene que ser igual a esto, y además esto, que es la cantidad de viajes en efectivo, tiene que ser mayor a 0. ¿Bien? Entonces, está bien, no estamos usando otra subconsulta, pero no sé si queda un código tan legible, ¿no? Entonces, por ahí, volver a como estaba antes y hacer la estrategia que usamos en el punto 2, sería como lo mejor, ¿no? Vamos a poner acá un select from, y acá le vamos a poner punto 3, por ejemplo, y ahora sí, punto 3, punto, cantidad de viajes en efectivo del año, tiene que coincidir con la cantidad de viajes totales y además tiene que tener por lo menos un viaje en efectivo, porque si no, no cumple la premisa principal que es que haya tenido viajes en efectivo, ¿no? Bueno, entonces, esto hecho así, lo único que haría acá es, ya no muestro, bueno, al principio sí podría poner el asterisco, no pasa nada, lo ejecuto y en el 2022 hay unos cuantos, ¿sí? Que hay empate y que tienen por lo menos un registro de viajes en efectivo. Y lo que hay que hacer es, bueno, esto no era una query suelta, sino que era en un procedimiento almacenado, entonces tendría que ser a través de un procedimiento. Lo que no nos pide el enunciado original es esta información, nos pide solamente, bueno, apellidos, nombres y supongamos el ID. Entonces, acá lo que hago es poner punto 3, apellidos y nombres, ¿no? Que es lo que originalmente nos pide el enunciado. Y este sí es el resultado que debería darnos. ¿Bien? Entonces, nos queda algo mucho más simple. Ahora lo que hacemos es un procedimiento que se debe llamar choferes efectivo. Vamos a ponerle choferes efectivo. Y como parámetro recibe el año como small int. Y listo. Y bueno, obviamente sacamos la variable que habíamos usado anteriormente, porque va a ser reemplazada por el parámetro. Esto es el procedimiento como debería quedar. ¿Bien? Bueno. ¿Dudas con respecto a esto? Fíjense que no son queries extremadamente largas, tampoco son simples. Bien. Hay que hacer un análisis previo
entender bien qué nos están pidiendo y con las herramientas que contamos, que es lo que saben o lo que vieron en la cursada o lo que ya saben de ese, bueno, con eso poder, perdón, perdí el hilo de lo que estaba queriendo decir. Leer el enunciado, pensar una estrategia y ver con lo que conocen si esa estrategia se puede resolver. En este caso, llegamos a la conclusión de que si podemos saber cuántos viajes hizo en total y cuántos en efectivo la persona en el año de parámetro, y es la misma cantidad y además hizo por lo menos un viaje pagado con efectivo, podemos resolver lo que nos piden, ¿sí? Bien. Bueno, nos quedan, no vamos la mitad todavía, ¿eh? Nos queda el punto 4, que era un trigger. Así que vamos acá. Dice, realizar un trigger que al borrar un cliente, primero le quite todos los puntos, baja física, y establecer a null a todos los viajes del cliente, ¿no? Que borré. Y después eliminamos físicamente el cliente de la base de datos. De vuelta acá, por las dudas que no lo hayan visto en la grabación previa y demás, siempre que corramos esto, que va a disparar este trigger, vamos a borrar un solo cliente. Porque si borráramos de 10 a la vez, tiene que hacer lo mismo, pero por cada uno de esos 10 clientes, y ahí sería un poco más difícil, ¿no? De la manera en que lo trabajamos en la materia, que si analizamos este caso que mencioné recién, es una simplificación, ¿sí? Es como un ambiente ideal, si se quiere, los registros de clientes se borrarían de a un cliente a la vez, ¿sí? Y así va a ser en el examen también. Entonces, borramos un solo cliente y ahí sí, para ese cliente le quitamos todos los puntos de forma física y nuleamos todos los viajes de ese cliente. Y después borramos el. Bueno, entonces, esto se resuelve con un trigger. Yo voy poniendo create trigger. Le pongo eliminar cliente. Y ustedes me van diciendo tipo de trigger, acción, tabla, lo básico para hacer un trigger. Tabla es bastante fácil. Es obvio que es en clientes. Y ahora la acción, el tipo de trigger. ¿Qué va a ser el trigger? ¿Va a ejecutarse luego de borrar el cliente o va a ejecutarse en lugar de borrar el cliente? Y en este caso tiene que ser, en vez de borrar el cliente, yo quiero ejecutarlo, ¿sí? No quiero borrar inicialmente el cliente de golpe, sino ejecutar una serie de pasos y después sí borrar el cliente, ¿no? Y esa serie de pasos es borrar físicamente todos los puntos del cliente, después nos decía establecer null a todos los viajes del cliente y después sí borrar el cliente. ¿Bien? Estos son como 3 pasos a seguir. Entonces, esto sí se va a tener que ejecutar dentro de una transacción y vamos a ir haciendo esto en este orden y nada más. Acá interviene una tabla que es la de puntos, así que vamos a analizarla. Y esto estaba un poco a propósito para ver qué hacen. ¿Qué hace su cerebro cuando ven esto así? Gonzalo dice, hay elementos de viajes que son non-null. En ese caso deberíamos colocar en null todo lo posible o solo la ID cliente. No, solo la ID cliente. Todo lo demás se mantiene. Porque por el lado del chofer, a mí me interesa saber cuánto recaudó, por ejemplo, el importe no tendría que tocarse, la forma de pago, todo eso no tendría que
tocarse para nada, porque yo quisiera mantener las estadísticas del chofer, lo que me pide el cliente es ser removido de mi sistema. Por eso le ponemos null a los clientes en el viaje, ¿sí? Bien, lo que decía acá es, me pide borrar los puntos del cliente, pero no hay puntos. Entonces, ¿qué hacen en el examen si se encuentran con una situación así? Metemos registro para testear, dice Gonzalo. Dante dice, continuamos como si tuviese datos y confiamos en el que el delete que escribamos esté bien. Sí, básicamente esas dos opciones, ¿no? O le ponemos datos como para poder eh, probar, datos en puntos, ¿no? O, bueno, asumimos que habrá registros y escribimos el delete dentro del trigger y seguimos con nuestra vida. Cualquiera de las dos cosas está bien. El tema es, ¿cómo hacemos para setear rápido datos? Bueno, los datos no tienen que ser algo realista. Sí, lo único que necesitamos es información para los clientes en la tabla de puntos. Esto es si optamos por tener datos para probar en la tabla de puntos, ¿sí? Entonces, en la tabla de puntos, en las columnas, podemos ver que son varias. Tenemos un ID que es autonumérico, podemos chequearlo igual en la, en el create, van a ver que es autoincrementable. Dante dice que encontró una página que le pasas una tabla y te genera inserts. Ah, bueno, está bien. Acá, ojo, porque como hay foreign keys, todo lo que tenga que ver con ID de cliente, de viaje y eso va a tener que existir, si no nos va a tirar errores de integridad referencial, ¿no? Pero, pero bueno, podemos ver que todo lo que sea nullable, por ejemplo, el ID de viaje es null, entonces, eh, listo. Si el ID de viaje es null, ese ya le ponemos null, ¿no? Todo lo que es fecha le podemos poner la fecha actual, puntos obtenidos lo podemos hardcodear, fecha de vencimiento le podemos poner la fecha actual más 10 días, por ejemplo, y lo que nos interesaría es que sea básicamente el cliente, es lo que nos estaría faltando. Entonces, lo que tendríamos que hacer es un insert en puntos, ¿no? Y los datos los vamos a traer con un select. Entonces, vamos a poner insert en puntos de un select donde le vamos a pedir el ID del cliente, el viaje habíamos dicho que íbamos a poner null, la fecha vamos a poner getDate, puntos vamos a hardcodearle 100 y fecha de vencimiento, podríamos ponerle getDate, pero por las dudas de que tenga un check que compare alguna cosa media rara, lo que vamos a hacer es un date add, y vamos a agregarle a la fecha de hoy, en días, 10 días, como para que no sea exactamente la misma fecha. Y fíjense que todos los valores son más bien hardcodeados, ¿no? Salvo el ID, que yo quiero que el ID sea el ID de cada uno de los clientes que tengo en la tabla de clientes. Y como esto es un select, yo lo que hago es traer los datos de clientes y básicamente es para cada cliente que haya, tráeme el ID y el resto hardcodeo. Y todo esto lo va a guardar en puntos. Entonces, si ejecuto, me va a generar puntos para muchos clientes a la vez. 1000 registros. Entonces, lo puedo comentar. Y si ahora me fijo, ahí está, ¿no? Para cada cliente, viaje null, la fecha, puntos y la fecha de vencimiento que es 10 días después. Y ponerle que querramos que haya algún que otro cliente que tenga más registros, solamente para, para tener eso. Bueno, vuelvo a correr esto, pero acá le pongo un where de que el ID sea, por ejemplo, menor o igual a 100. Entonces, si lo vuelvo a ejecutar, me va a agregar esta vez solo 100 registros
Y si me fijo cualquier cliente, por ejemplo, el cliente 50, va a tener 2 registros. Un punto. ¿Bien? Y listo, con esto, si yo borro el cliente 50, cuando ejecute de vuelta esta query, este select, no va a tener nada, porque se lo va a borrar físicamente. ¿Bien? Entonces, bueno, básicamente es esa manera de poder rápidamente resolver esto de cargarle datos a la tabla, o directamente, como habían dicho por ahí, ignorar que no hay datos en esta tabla y seguir con nuestra vida, pero lo importante es no ahogarse con un vaso de agua, ¿sí? Entonces, volvemos acá. Y, bueno, vamos a hacer un bloque try catch. Y una transacción. Creo que incluso se puede poner así. Y acá hacemos un rollback. Y un raise error que diga hubo un error al eliminar el cliente. Y listo. Severidad de 16 o mayor. Y un valor para el último parámetro numérico. Bien, entonces tenemos un bloque try catch para ejecutar todo esto que vamos a hacer ahora. Si lo puede resolver bien, confirma cambios. Y si no, hace un rollback. ¿Bien? Entonces, borrar físicamente todos los puntos del cliente. Lo importante acá es, vamos a necesitar saber el ID de cliente, ¿no? Entonces, acá recomiendo tener una variable, ID mismo se podría llamar. Creo que es big int en clientes. En clientes es un big int, así que vamos a poner big int. Y le vamos a setear a este ID el select ID from deleted, porque estamos borrando, ¿no? Entonces, ya tendríamos el ID del cliente que estamos gestionando en este trigger. Luego, bueno, hay que borrar físicamente todos los puntos del cliente. Me quito este comentario y ahí pongo un delete from puntos where ID cliente coincida con el ID que me seteé previamente. Luego, establecer null a todos los viajes del cliente. Vamos a hacer un update, viajes, set ID cliente igual a null, where ID cliente es igual a ID. ¿Bien? Y ustedes dirán, ¿qué hará primero? Porque si le seteo null, para tener el valor este para comparar, no, primero lo que va a hacer es comparar esto y una vez que aseguró que esto sea igual, ahí le setea null, ¿sí? Que no pasa nada. Entonces, esto se encarga de que no haya referencias en la tabla puntos para el cliente, esto se encarga de que tampoco haya referencias en la tabla viajes para el ID cliente, pero sin borrar registros, y ahora sí es seguro poder borrar el cliente. Esperen, delete, me olvidé cómo se escribían los deletes. Delete from cliente, where ID cliente, ID igual al ID del cliente. Esto, clientes. Ahí vamos. Luca pregunta esto, lo voy a copiar y pegar. Esto, ¿no? No, no está mal. Ningún problema con hacer esto. Particularmente en estos casos, por ahí es más fácil guardárselo en una variable y
y usar después la variable, ¿sí? Esta tiene la ventaja en este caso de que si yo borro muchos clientes, entonces acá me va a borrar los puntos de todos los clientes que haya borrado, ¿sí? O sea, con un poquito de con esto que me pasaste y buscándole la vuelta, podríamos hacer que este trigger responda para no solo un cliente borrado, sino varios a la vez, ¿bien? Pero bueno, como les había mencionado anteriormente, esto está pensado para que funcione con la eliminación de a un cliente a la vez, ¿sí? Una especie de ambiente ideal, pero lo que vos pusiste y rebuscándosela un poco podría funcionar para, si yo borro 5 clientes, responda para los 5 en conjunto, ¿bien? Bueno, y después acá lo que tendríamos que chequear es eh, buscar un cliente como para testearlo, podría ser el cliente 50, tendríamos que ver si tiene viajes. Eh, no tiene, vamos a probar uno que sí tenga, a ver el 40. El 40 tiene 1 y de hecho es el 273, el ID del viaje. Puntos va a tener 2, eso ya sabemos. Y bueno, el, el cliente ya sabemos que tiene el ID 40. Entonces, si yo ejecuto el trigger y borro el cliente 40, no va a tener más puntos. Sí va a existir el viaje 273, pero va a tener null en el ID de cliente y este registro no me va a traer nada, ¿sí? Entonces, lo ejecuto, ya está el trigger creado. Entonces, con el trigger creado lo que hago es un delete from clientes, where ID igual a 40. Bueno, ejecuto esto, ahí hizo un par de cositas, como podemos ver. Entonces, esto no me tiene que traer datos, esto sí me tiene que traer datos, pero con ID de viaje esta vez, que el cliente ya va a tener null, y acá lo constatamos, el ID del cliente tiene null, o sea, mantenemos el registro de viaje, pero ya no lo asociamos al cliente. Y esto no me tiene que traer nada. Listo. Comprobado eso, ya podemos asumir que está bien, ¿sí? Bueno, y fíjense que el trigger no es... han hecho triggers más complejos. Lo único que hay que poner en orden son los pasos. Yo no puedo pretender borrar el cliente primero y después lo demás, porque la integridad referencial no me lo va a dejar, pero si lo hago en orden, sí. Entonces hay que tener claro ese orden y hacerlo así, ¿no? Esto podría estar en diferente orden, el update con el delete de puntos, pero el de cliente sí tiene que estar como último paso, ¿bien? Bueno, y el 5 no se puede realizar aún, al menos no de una forma fácil, porque primero habría que representar esto de acá. Entonces, acá en el punto 1 lo que habría que hacer es crear tablas, una mini normalización, ¿bien? Donde podamos tener la representación de calificaciones, ¿bien? Y el cliente entonces tiene que poder darle una calificación a un chofer en un viaje y lo mismo del chofer hacia el cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece para resolver esto que dice el punto 1? Tenemos que crear por lo menos una tabla y esa tabla tiene que poder tener, bueno, obviamente restricciones, columnas y un nombre, ¿no? Bien, Gonzalo dice que creó 2 tablas, ¿ok? Robielis también, 2 tablas. Bien. ¿Todos hicieron con 2 tablas? Bueno. ¿Y cómo se llaman esas tablas?
Bueno, yo hice una que decía calificación cliente, chofer, y la otra al contrario, de chofer a cliente. Ujú. Una tabla que se llama calificaciones choferes y otra calificaciones clientes. Ujú. Bien. Bueno, podríamos resolverlo así. Yo lo había pensado en una sola tabla, pero no lo veo mal tampoco en dos. Así que lo que... No, igual puntos era otra cosa, ¿sí? Puntos no tenía que ver con esto, aunque ahora que lo veo por ahí confunde. ¿Está bien? De vuelta en el Zoom ustedes pueden preguntar, ¿para qué sirve esa tabla de puntos? Y nosotros le podemos explicar, pero puntos no es la calificación, ¿sí? Sí, sí. Igual podrían preguntar en el foro de dudas, en el caso del modelo, ¿sí? Em, con una sola, ¿cómo harías? Bueno, vamos a hacerlo con una, después lo dejamos comentado, y vamos a resolverlo después con dos, eh, como hicieron ustedes. Y lo más probable tal vez es que con dos sea lo correcto. Pero bueno, vamos a hacer una tabla entonces única que se llame calificaciones. ¿Y qué tiene que tener para poder asociar como la calificación, ¿sí? ID cliente, ID chofer, dicen por ahí. Muy bien. Bueno, ID viaje, dice Manuel. Bueno, no se olviden la parte de normalización de acá. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, ID cliente, ¿no? Lo voy a como hacer así como una especie de pseudocódigo, ¿no? ID chofer, ID viaje, esto ya no está en forma normal. Está mal lo que hayan hecho, si lo tienen así. Bien. Después tendríamos una calificación, que es un puntaje, ¿no? Pero ¿entienden por qué esto no está en forma normal y estaría mal? Veamos esto de acá. ¿Por qué hacer esto no estaría en forma normal? ¿Y qué forma normal no cumpliría? Manuel dice, porque viaje ya tiene chofer y cliente. Exactamente. Si yo pongo el viaje, por ejemplo, el viaje 10, imagínense que en la tabla de viajes tenga como chofer al chofer 4 y como cliente al cliente 400. ¿Bien? Ya tengo eso en la tabla de viajes. Pero si yo acá pongo un cliente, esto me va a exigir por integridad referencial que ponga un cliente que exista. Entonces puedo poner cliente 5. Y como chofer puedo poner al chofer 90. Entonces, estoy registrando que un cliente y un chofer que nada tuvieron que ver con este viaje se califiquen entre sí. ¿Bien? Entonces, si ponen algo así, ya la parte uno está mal. ¿Bien? Esta la parte uno lo que hace es, bueno, evaluar lo que era creación de tablas, pero más que nada también que la información sea consistente, o sea, normalización. Entonces, hacerlo de esta manera lo invalida, ¿sí? Entonces, con el ID de viaje tendríamos después la posibilidad de tener el, todo, ¿no? El chofer y el cliente. Bueno, entonces, para esta que es calificaciones así en general, vamos a poner el ID de viaje, que tiene que coincidir, porque va a ser una foreign key, con lo que haya en viajes, que es un big int, no nulo, foreign key, y que referencie a viajes ID. Bueno, ¿qué pasa si yo acá pongo ID
calificación, ¿no? Begin, no nulo, primary key, identity, una cosa así. Bien. ¿Sería un problema que haga esto? Mientras ¿No? vamos haciendo calificación menciona acá, da pautas de cómo tiene. No, dice de 1 a 10. Sí. Así que podríamos poner un decimal, podría ser, o un tiny int. Acá no hay que complicarse realmente. Lo que sí hay que hacer es, no menciona si puede ser nulo o no, así que vamos a ponerle no null. Y vamos a hacer un check de que la calificación se encuentre entre 1 y 10. Bien. Bueno, y Perdón. después, sí, En, escucho. en este caso, ya que puede haber tanto una calificación de parte del chofer como del cliente, o ambas, y estamos tomando como referencia el ID viaje, ¿no podemos agregar como columna de la tabla una clasificación para el cliente y una para el Sí, chofer, si es recíproco? perfecto. Entonces vamos a poner calificación chofer. Bueno, igual calificación chofer es medio ambiguo, ¿no? Porque no sabemos si es la que otorgó el chofer o la que recibió el chofer. Entonces podríamos ponerle calificación al Al chofer. chofer. Sí, se me ocurría al chofer. Así, entonces es obvio que esta se la asignó el cliente. Y después una igual al cliente, ¿no? Y lo mismo vas a tener con las observaciones. Ujú. Entonces vamos a hacer observaciones al chofer, text. Este creo que sí era anulable, no estoy Sí, seguro. ese sí. Y observaciones al cliente. Bien. Bueno, ¿quedaba algo más que haya que poner? Bueno, y acá dice, solo se puede realizar una calificación por viaje del cliente al chofer, una por viaje del chofer al cliente. ¿Eso lo estamos cumpliendo? No, dice Manuel. ¿Por qué no? Falta un capaz unique en... Claro. O sea, ID viaje, ¿cuántas veces puede aparecer en calificación? En esta tabla que estamos haciendo, ¿eh? Por cómo está hecho hasta acá. ID viaje, ¿cuántas veces puede aparecer en calificaciones con lo que tenemos escrito hasta el momento? Muchísimas. Todas las Las N que que sean veces. sea. necesarias. N No. veces. Entonces, si yo puedo tener varios registros de ID viaje, técnicamente podría tener muchas calificaciones al chofer y muchas calificaciones al cliente. Yo tendría que hacer que esto solamente pueda aparecer una vez. Entonces, lo que debería hacer es una relación de 1 a 1 entre las calificaciones y los viajes. Entonces, me quito este ID, que no lo necesito para nada, y acá lo que hago es que esto sea una primary key. Entonces, si es una primary key, yo registro un ID viaje con su calificación y demás, y, y listo, ¿no? Y con eso ya em, puedo registrar una sola calificación y después la calificación del chofer y del cliente. Pero me gustó más la idea que habían planteado por ahí, así que esto lo vamos a poner como comentario. Y habían dicho de hacer 2 tablas. Entonces, hacemos una tabla. ¿Y cómo la llamaron? Calificaciones. ¿Cómo le pusieron a esta tabla? Que, por ejemplo, estaríamos calificando. Bueno, supongo que le habrán puesto calificaciones al chofer, ¿no? Y la otra
tal vez calificaciones al cliente, por ejemplo. Entonces, tomamos algunas cuestiones de acá, por ejemplo, ID de viaje. Voy a necesitar la calificación y la observación. Acá sí ya le podemos poner solo calificación, porque la tabla me va a guardar calificaciones de choferes, que simplemente se puede llamar así. Y nada más. Tengo el viaje, la calificación y las observaciones. Y en el otro, lo mismo, el viaje, la calificación y las observaciones. Entonces, calificación y observación. Observación. Y me gusta más, está más separado y prolijo, ¿no? En un lugar guardo o busco las calificaciones que recibió el chofer y en otro los clientes. Y para poder saber cuál es el chofer y cuál es el cliente, uso el ID de viaje. ¿Bien? Bueno, con esto estaría la parte, lo que sería la parte 1. Y después faltaría un punto más, quizás un poco más difícil de probar, porque primero tiene que existir esto, y se tiene que dar el tema de que el viaje que se intenta calificar se encuentre pagado o no. Bien, y todo eso dentro del tiempo del examen. Pero si bien se puede probar, no es difícil, una vez que hicieron la parte 1, lo pueden probar, podrían ustedes escribirlo y confiar en que lo que escribieron está bien, más allá de si lo prueban o no. ¿Bien? Que es un trigger que garantice que el cliente solo pueda calificar al chofer si el viaje se encuentra pagado. Caso contrario, indicarlo con un mensaje aclaratorio. Entonces, la idea es, en base a esta tabla que hicimos recién, calificaciones al chofer, sería, ¿no? Que es la que hacen los clientes. En base a esta tabla, vamos a hacer un trigger sobre insert de esa tabla. Entonces, vamos a hacer un create table. No, create table no, create trigger. TR, a poner insertar calificación al chofer, on calificaciones al chofer. Me la va a, supongo, subrayar porque no la ejecuté, no es parte de la base de datos. No importa, lo vamos a resolver de forma abstracta, sin testearlo. ¿Bien? Y acá, bueno, podemos elegir si es de instead of o de tipo after. Cualquiera de las dos sería válida. Bien, puedo evitar registrar la calificación, comprobar el estado del pago y después, si está todo ok, registrarla, o puedo registrarla, comprobar el estado del pago y eventualmente cancelarla. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la segunda opción, after insert. Y acá lo que hacemos es, me falta un go. Acá lo que hacemos es, primero nos tomamos cuál es el viaje. Entonces vamos a hacer un declare ID viaje como begin y setearle al ID de viaje esperen, lo estamos haciendo en calificaciones al chofer, está bien. Era ID viaje from insert. ¿Bien? Ya tengo el ID de viaje de la calificación que quiero hacer. Ahora tengo que saber si ese viaje está pagado. Entonces, vamos a declarar otra por acá. Declare pagado, creo que era bit. Y vamos a hacer un set pagado igual a
select pagado, from viajes, where ID viaje, por ID coincida con el viaje. ¿Sí? Con esto sabemos si el viaje, si el cliente pagó el viaje del cual pretende calificar al chofer. Entonces, acá lo que hacemos es, si pagado es 0, hacemos un rollback y un reset. No se puede calificar si no pagas. No, esto es como que estuviésemos hablando al cliente. No se puede calificar un viaje no pagado. Nicolás pregunta, ¿no podremos sacar si está pagado o no de la tabla inserted? No, no, la tabla inserted es la que acabamos de crear. Es esta, estamos trabajando con esta tabla, y esta tabla solo tiene el ID de viaje, no tenemos más que eso. Después lo que tiene es qué calificación otorgó y las observaciones de la, creo que es esta, ¿no? Igual es lo mismo. Tenemos el ID de viaje, la calificación y las observaciones. Todo lo relacionado con el viaje en sí está acá. Bien, entonces no podríamos sacarlo de insert. Hay que sí o sí sacar un dato desde inserted y el resto desde la otra tabla. También se puede hacer esto. Se puede hacer un join, ¿no? Entre inserted y viajes y obtener el pagado, ¿no? Podemos poner pagado igual a pagado from viajes. Vamos a ponerle un alias si quieren. Inner join inserted. Inserted ID, por ejemplo, on b.id igual a i.id viaje, y ahí pueden notar que inserted, ¿no? Toma, esto igual es hacer IntelliSense, pero así es como funciona después cuando lo ejecutemos, toma las columnas de la tabla en la que está trabajando, ¿no? Y acá una vez que está hecho el join, lo que nos preguntamos es, nada más, con esto ya tendríamos qué estado de pagado tiene este viaje. ¿Bien? Es otra manera de resolverlo. Dejo comentado, es otra manera de resolverlo. Pero básicamente lo que hay que hacer es, si está pagado en cero, es decir, si no está pagado, hacemos un rollback para que el insert no se efectúe y mostramos un mensaje de error. Y si no, listo, que siga con lo suyo, como el insert ya se hizo, la calificación se registra. ¿Bien? Sí, del otro día creo que nos pasó, ¿no? Que había hecho un rollback y no estaba dentro de una transacción, puede ser, no recuerdo, pero si no, por las dudas, no hay problema, pueden poner acá un begin transaction. El otro día creo que en la clase estaba dentro de un trigger de tipo after y sin haber hecho un transaction se ejecutó transaccionalmente. Pero no está de más y de hecho le da más como legibilidad. Acá haríamos el commit y acá el rollback, ¿sí? Ahí está. Lo importante es este rollback, lo que va a hacer es retrotraer este insert, que es lo que queremos, porque si no pagó, no puede registrar la calificación. Bien, listo, ahí está resuelto el examen, ¿sí? Están los 5 puntos, hicimos con alternativas de resolución en algunos casos, y ya está. Lo que hacen después es este archivo .sql, lo arrastran y lo sueltan en la sección de entrega y listo. Bien. Después nosotros lo que hacemos es, como había recomendado María José, armar como una especie como de
2 turnos para ir citándolos y hacen una defensa, ¿sí? En el caso de estar aprobados, de lo que entregaron, ¿sí? La defensa puede ser responder sobre lo que entregaron. Nosotros le damos una situación problemática nueva más chiquita y la defienden en el momento, nos explican qué es lo que ven, escriben una query en base a lo que están viendo y demás. Y le podríamos agregar a eso, si quieren, porque lo que me comentaron de que ustedes están desarrollando una base de datos, ¿sí? Para lo que es programación 3. Si de esa base de datos que ustedes están haciendo tienen triggers, procedimientos almacenados y eso, y quieren explicar o que le pidamos alguna modificación o algo en relación a esa base de datos que estaban ustedes haciendo, simplemente la tienen preparada para ese día, nos dan un segundito como para poder ver el DER, tengan el DER medio listo, y nosotros vemos eso, y en base a eso podemos pedirles de vuelta modificaciones, explicaciones. Las explicaciones pueden ser prácticas o teóricas, ¿sí? Sobre lo que estuvimos viendo, ¿sí? Siempre con sus palabras, nada memorístico, y de ahí sale la nota del examen integrador. Bien, Luca, ahí sí te muestro el punto 2. Yo de todas maneras esto lo voy a subir ahora mismo en el repositorio, así que lo van a ver en un ratito en GitHub. Y bueno, con respecto a lo que mencionó María José, que me parece una buena idea, igual tengan en cuenta de que es como un aproximado, ¿no? Quizá tengan que esperar, vengan con paciencia, quizá tengan que esperar un poquito, porque no tenemos exactamente la certeza de cuánto vamos a demorar con cada persona, pero sí evitaríamos de que alguien entre a las 18 y termine defendiendo a las 10. Bien. Francisco pregunta si podemos subir un modelo para practicar. Sí, ahora subimos otro modelo. Y María José preguntó, ¿el begin que está en el if se tiene que poner en también? ¿Hice un if? Mm, sí, sí, va con un en. If, condición begin, todo lo que quieren del lado verdadero, end, y el else sería else begin, y un end para el else también. Acá me protesta porque no tengo nada acá adentro, pero si pongo una cosa así, ahí ya no me lo protesta más. Pero aunque tengo una instrucción, ya me lo permite. Bueno, estaríamos con esto. Entonces, de vuelta a modo de resumen, nos queda el lunes que viene, defensa no, realización del examen. Vamos a empezar 18:30, pero les esperamos conectados y conectadas 10 minutos antes. Quizás esos 10 minutos antes vamos a estar en silencio, pero si alguien tiene alguna consulta, si hay algo que aclarar, lo vamos a utilizar. Así 18:30 puntual arrancamos, y así como puntual vamos a arrancar, puntual va a terminar, ¿sí? Ya saben de eso. Después nosotros corregimos y vamos a tener los resultados de quienes lo que hayan entregado esté bien como para aprobar, y esa gente va a hacer una defensa, ¿sí? En esa defensa los vamos a esperar la otra semana, también conectados puntual, pero en avisos en avisos o de forma personalizada, tal vez en lo que sería el mensaje privado del campus, ¿bien? El horario en que se tienen que comentar. Digo, en avisos no, para que no terminar mostrando por ahí quiénes aprueban y quiénes no. Entonces, de forma personalizada le vamos a mandar un mensaje con el horario en el que los esperamos, y ahí hacen la defensa. Si esa defensa está bien, ahí está aprobada el examen integrador, ¿sí? Si no hacen esa defensa o esa defensa no está bien, tienen que dar recuperatorio. ¿Sí? ¿Quedó claro?
Para la defensa también se emiten certificados para quienes toman día de estudio. Sí, para ambos casos pueden pedir día de estudio. Igual, no sé, hagan lo que quieran, pero fíjense que no le estén pasando semana tras semana un certificado de estudio con la misma materia, pero bueno, es verdad, son 2 exámenes. Así que si lo quieren hacer, no hay ningún problema. Sí, ¿Sí? depende qué tan flexibles sean, ¿no? Sí, ojo con eso, pero quizás para lo que es la defensa es simplemente explicar lo que hicieron y tal vez no necesitan prepararse como día de estudio. Y por ahí para el examen de la semana que viene sí, pero de vuelta. mm, Técnicamente los dos son exámenes, así que si piden el día de estudio se lo van a otorgar, no hay problema. Bueno, estamos acá. Nos despedimos ya, igual nos vamos a ver en las defensas y en los exámenes, pero bueno, nos vamos despidiendo. Eh, y bueno, hasta la próxima, hasta la próxima semana. Cualquier consulta que tengan, obviamente pueden preguntar en el foro de dudas y estén atentos ahí en el campus virtual y en el Notion que vamos a poner un modelo más de examen, ¿sí? Bueno, que tengan buena semana. Bueno, hasta luego. Hasta luego, nos vemos.